Vamos a ir a nuestra próxima actividad porque en el contexto actual toma especial relevancia lo que es la estabilidad laboral. Más de 2 millones de personas vieron afectados sus puestos de trabajo durante la pandemia, ya sea por despidos o bien porque sus empleadores se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Para conversar sobre este tema, sobre el desafío que tiene nuestra región en respecto a esta materia, es que hemos organizado un foro panel para el día de hoy y vamos a invitar a que ingresen a nuestro estudio don Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique, que nos acompaña el día de hoy, y también don Luis Cuevas, que es constructor civil y es presidente actual de la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique. Muy buenos días, buenas tardes, todavía estoy media perdida. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a través de Zoom al próximo panelista, que es don Max Barrera, que estamos esperando que él se conecte en este momento, pero ya tenemos a dos de nuestros invitados, así que los vamos a invitar a que se sienten en sus asientos respectivos, por favor. Yo me voy a cruzar, sí, me voy a correr para... Exacto. Gracias. Vamos a comenzar con nuestro panel. Como les decía, es un tema bastante relevante, es el tema de lo que es la estabilidad laboral. Así que vamos a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. La primera pregunta va para los dos, así que un tiempo uno y un tiempo el otro. Dice, ¿cómo visualizan el gremio el comportamiento que ha tenido su sector frente al estallido social y en la pandemia respecto a la absorción laboral? Buenos días. Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción es un gremio que está próximo a cumplir 70 años en Chile, un poco más de 30 en Iquique. Y la verdad es que el trabajador de la construcción ha venido en una evolución permanente en los últimos 20 años. Durante el estallido social, el comportamiento de nuestros trabajadores yo diría que fue ejemplar, buscando siempre mantenerse en su puesto de trabajo, tratando de darle continuidad a los proyectos, entendiendo que, si bien es cierto, todos estos requerimientos y el clamor que se vio en las calles era totalmente lógico y compartido por ellos, la forma de poder avanzar y sacar esto adelante era manteniéndose activos, pero presentes de alguna u otra manera como parte del movimiento. Respecto a la pandemia, nosotros vivimos dos mundos paralelos respecto a cómo se abordó la situación. Por una parte, la construcción, en los proyectos donde había inversión del Estado fueron declarados como actividad esencial, por lo tanto, en un plazo muy breve se retomaron las obras y se pudo continuar. Sin embargo, en los proyectos de inversión privada tuvimos dificultades, no fuimos considerados de esta forma. La Cámara Chilena de la Construcción trabajó en un potente protocolo sanitario que fue presentado a las autoridades, fue consensuado, fue compartido con la comunidad, con el resto de los gremios, y que nos permitió, después de varios meses de trabajo, conseguir que nuestra actividad fuera declarada como segura y esencial para el desarrollo del país. Por lo tanto, hoy en día ya existe un compromiso que fue ratificado por el Ministro de Economía la semana pasada, en el que las obras de construcción, sea cual sea la fuente de financiamiento, van a poder seguir operando a pesar, ojalá que no ocurra, pero si es que volvemos a un estado de cuarentena total. ¿Don Marco? Esperamos. Espérate, yo quiero romper un poco el protocolo, quiero la silla, si pueden pasarle a ella también, no es por ser... Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Ahora Muy sí. bien. Bueno, mire, la minería en general, que es el rubro que nosotros más representamos dentro de las asociaciones industriales de Iquique, se ha caracterizado a nivel nacional por tener un comportamiento, yo diría, y que arrastra también a otros ejes productivos, un comportamiento que es inclusive distinto a lo que pasa en otros países. Conversábamos recién con el ministro que es el único país minero que mantuvo prácticamente un 100% de la actividad minera y no tuvo que parar. Por lo tanto, desde el punto de vista del comportamiento que ha tenido frente al estallido social y a la pandemia, específicamente ante la pandemia, ellos han mantenido un nivel de productividad, incluso en algunos casos lo ha aumentado, a lo menos en Tarapacá.
En algunas otras regiones tuvieron algunas mermas específicas, pero en general, en lo que se refiere a Tarapacá, yo diría que la absorción de mano de obra en este sector se mantuvo estable, ¿ya? Así también pasó con la cadena de proveedores y además constituyó una oportunidad para el sector. ¿En qué sentido? Al cerrarse la frontera, las mineras dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos la gente para que viene habitualmente y que es necesaria. La gente a veces no entiende que no todo se puede obtener desde el punto de vista regional. Así también Tarapacá aporta a otros trabajadores de otras regiones y eso tampoco lo vamos a desconocer. Por lo tanto, en ese sentido, esta oportunidad implicó que las mineras dijeron, oye, podemos tener una cadena de valor importante, o sea, potenciar más aún la que nosotros tenemos. Y en ese sentido yo creo que este es un envión importante que debemos aprovechar como región y de hecho estamos trabajando en eso. Hace poco tuvimos esta posibilidad de acuerdo de compromiso PYME, así que yo creo que el futuro se ve bastante bien en ese sentido. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, obviamente ambas para los dos. ¿Cuáles son los principales obstáculos respecto a la incorporación de nuevos elementos como fuerza de trabajo en su sector? Por favor, Marcos. Marcos. Los principales obstáculos en la incorporación de la fuerza de trabajo principalmente está dado en el tema de educación, ¿ya? Nosotros, si bien es cierto, en la región tenemos muy buenas universidades, a veces falta la vinculación directa con las empresas y con las grandes mineras y con las grandes empresas en general, de manera tal de tener una sintonía fina en relación a los requerimientos del punto de vista del trabajo en relación a lo que va a aportar la academia el día de mañana. O sea, hoy día nosotros tenemos minería, pesca, turismo, comercio, puerto, y las universidades locales, los institutos TP están recién en algunos aspectos incorporándose en forma plena. ¿Ya? Yo diría que el esfuerzo que está haciendo la educación técnico profesional, el CFT estatal y otros colegios de educación técnico profesional, hoy día están poniéndose efectivamente las pilas, no solamente en lo que hay hoy día, sino en lo que viene. Lo señalaba el ministro y también el intendente hace un rato. O sea, el tema de la energía es algo que tenemos que nosotros hacerlo propio, hacerlo como algo absolutamente de la macrozona. Lo mismo pasa con el hidrógeno verde, con la energía termosolar, la energía solar. Son temas que ya las universidades deberían estar encima, creando centros de investigación, sacando masa crítica en ese sentido. Yo creo que los principales obstáculos van por ahí. Hay otros más que van por el lado de la capacitación y, por cierto, respecto del compromiso, tanto por parte de las empresas en la contratación, que es algo que también estamos trabajando como gremio, y también hay otros aspectos sociales y culturales que tenemos que ir atacando. Nuestra región efectivamente tiene una gran cantidad de drogadicción en algunos sectores de la juventud y eso también es algo que hay que ir como autoridad. La autoridad tiene que también atacarlo. Lo están haciendo las empresas, pero tradicionalmente hace un par de días tuvimos un decomiso importante acá en la región de no sé cuántos kilos y cientos de kilos de droga y eso obviamente pasa y eso también nuestra juventud está expuesta a ese tipo de cosas. Y esos son elementos que las grandes empresas, grandes mineras tienen que cuidar, es decir, yo no lo voy a pasar como empresa un equipo que vale millones de dólares a una persona que obviamente pueda tener algún problema en ese sentido. Esas son cosas que muchas veces no se dicen y hay que atacarlas, hay que verlo. Lo mismo pasa, yo creo que la construcción son elementos finos, son elementos claros que no pueden quedar al azar. Pero en general yo te diría que la fuerza de trabajo en nuestra región lamentablemente se ha mantenido, no ha crecido mucho. Yo llegué hace 15, 16 años a esta región y la fuerza de trabajo era muy similar, son 150, 160 mil personas. E incluso la población se mantiene y esos son elementos que también hay que ver desde el punto de vista sociológico por qué está ocurriendo y dice mucho en relación con nuestra forma de conformación de sociedad y en la forma en que nos hemos organizado y que tiene que ser, Tarapacá en general tiene que ser una región que sea atractiva para desarrollar una vida y eso implica varios factores, salud, educación, entretención, infraestructura, etcétera. Yo creo que eso es multifactorial. Luis. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Marco plantea respecto a
entre otras cosas, el tema de la droga. Es un flagelo que nos ha estado afectando durante mucho tiempo aquí. Y no se dice, lamentablemente hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes tienen alcance de manera muy fácil, muy simple a vincularse con este mundo que finalmente en el corto plazo los termina dejando fuera de la posibilidad de optar a trabajos que hoy cada vez más se profesionalizan, son más exigentes, tienes más barreras de entrada, más filtros, por toda esta tecnologización que se ha venido asociando a los distintos rubros de los que estamos hablando. Tal como comentaba Marcos hace un momento, el manipular un equipo minero, de construcción, trabajar en altura, estar expuesto a un riesgo permanente en el que un descuido puede causar un accidente, incluso con consecuencias fatales, requiere que la persona esté con todos sus sentidos al 100%, por lo tanto, una condición que esté distorsionada por efectos de la droga o del alcohol, claramente puede tener de las consecuencias nefastas. Ahora, también en la línea, y creo que todos como país estamos en esto respecto a cómo fortalecer la fuerza de trabajo, se está haciendo un tremendo esfuerzo, y no me gusta mucho la palabra esfuerzo, pero es así, por poder incorporar de lleno a las mujeres al mundo laboral en las distintas áreas. O sea, tú dices no debiese ser un esfuerzo. Por supuesto, o sea, para mí la equidad de género es un derecho que viene con nosotros desde el nacimiento. O sea, por naturaleza hay situaciones en las que nunca los hombres y mujeres vamos a ser iguales. Siempre lo digo, ustedes, las mujeres, tienen la gracia y la bendición de Dios de poder ser madres, traer un hijo al mundo, y eso nosotros los hombres no lo vamos a tener al alcance, así como también hay algunas situaciones en las que nosotros, por un tema de naturaleza nuevamente, tenemos posibilidades de llevar adelante solos. Pero la equidad es algo que no viene no puede ser no debería ser ni por decreto ni por cuota. Es un tema que tiene que estar internalizado, lo mismo que pasa con la inclusión en todo sentido. Entonces, creo que en esa área la posibilidad de que la mujer se acerque fuertemente y se incorpore a la fuerza laboral. ¿Y en el ámbito de la construcción está incorporada? Mira, desde hace muchos años ha venido incorporándose, pero en su mayoría en tareas más simples y complementarias. En obras es típico ver que, ¿cierto?, la persona que está a cargo del aseo, la persona que apoya en bodega, que está a cargo del tema administrativo, los trámites, pero cada vez, yo diría que en los últimos 5 años, las mujeres se han ido empoderando y se han ido atreviendo también, ante esta apertura de puerta que ha tenido nuestro rubro, a tomar otro tipo de cargos. Hoy en día tenemos mujeres que son carpinteras, especialistas, enfierradoras, contratistas, que se capacitan también. Correcto, con las que nos hemos llevado una tremenda sorpresa, porque han sido capaces de desarrollar un tremendo trabajo, y que lideran hoy en día equipos de hombres sin ningún problema. Y ahí es donde nosotros hoy en día como Cámara queremos pasar a una nueva etapa, cuál es incentivar el trabajo en equipo de hombres y mujeres. No hablemos ya más de, oye, no, que incorporemos a la mujer porque la mujer tiene... No, o sea, aprendamos a trabajar de la mano hombres y mujeres de manera complementaria y con respeto. Esta evolución que se ha ido observando en los proyectos de construcción, en la que la presencia de una mujer por sí consigue un ambiente más relajado, de mayor respeto, que el trabajador en el fondo, el hombre que ha, entre comillas, dominado el rubro nuestro históricamente, entienda que ese mismo respeto que tiene con una dama presente en obra, también tiene que tenerla por el compañero de trabajo y en general por todo con quienes está laborando. Creo que es un potencial de desarrollo conjunto tremendamente importante. Yo
Yo creo que igual debe ser difícil eso de que una mujer esté al mando de un grupo grande de hombres, porque más que nada es como un tema cultural. Debe ser complicado también para una mujer asumir también ese rol, no digo que no pueda, sino que es más complicado en el sentido de poder hacer valer su poder de mando, se podría decir. Sobre todo en el tema de la construcción, donde son igual... Mira, la minería la minería también se claro. están incorporando, de hecho están manejando, están en faena, están en planta, claro. están manejando camiones de estos de gran tamaño. Y la verdad es sin ningún problema. Han tenido que arreglar elementos de infraestructura nomás, reitero, baños, cosas así, lugares separados, pero hoy día ya nadie puede ver extraño esta simbiosis entre hombre y mujer en este tipo de que habitualmente. Todavía falta un poco en pesca, porque siempre... Hay áreas que se da mucho más fácil, pero hay obviamente otras áreas, por ejemplo la construcción o la minería, donde y está el comercio también, difícil. Por ahí está Max también, ya parece que se incorporó. ¿Se incorporó ya Max? Entonces le damos la bienvenida a Max Barrera. Él es presidente de la Asociación de Usuarios SOFRI, quien se está incorporando entonces al día de hoy a este panel de conversación sobre lo que es la estabilidad contractual laboral. Max, buenas tardes, o buenos días todavía, creo que son todavía buenos días. Todavía buenos días. No fue ninguna alusión a eso. ¿Aló, Max? Uy, se cortó justo, ahí quedó pegado. Llegó y se pegó. Llegó y se pegó. Bueno, para redondear la idea que estábamos conversando recién, sí, efectivamente ha sido parte de un cambio cultural de nuestros compañeros de labores, entender y que tiene que ser natural el recibir una instrucción, ya sea de un hombre o de una mujer. De que tú dices que no tiene que ser esfuerzo. Correcto, no tiene por qué ser algo extraño ya. Exacto. O sea, y es increíble como en un periodo muy corto, las mujeres han ido llenando las diferentes escalas, incluso de jerarquía dentro de una obra de construcción. Hoy en día tenemos gerentes de empresas, administradoras de obra, como te decía hace un momento, mujeres que lideran empresas contratistas. Así que yo creo que vamos por un muy buen camino. Y otro de los puntos que conversábamos ayer, justamente en una reunión interna que tuvimos en la Cámara, es que creo que tenemos que empezar a pensar ya todos cómo empezamos a dar las facilidades o cómo podemos preocuparnos de que la mujer que ya tomó la decisión de incorporarse al mundo laboral tenga la tranquilidad de que los hijos que históricamente han estado a cargo, ¿cierto?, de ellas en la casa, que lo hemos visto durante este tiempo de pandemia, que hay muchas mujeres que han tenido que seguir con este tema del teletrabajo o que han perdido incluso su fuente laboral porque han tenido que tomar la decisión de quién de los dos del núcleo familiar tiene que sacrificarse, entre comillas, y quedarse en casa porque los colegios están cerrados. Entonces, esto nos está abriendo una tremenda ventana para darnos cuenta de que necesitamos apoyo en ese sentido, no solamente en el periodo en que los niños son pequeños, de la sala cuna y todo el cuento, sino que tiene que haber un complemento para que la mujer pueda estar tranquila en el trabajo y completar la jornada. Exacto. Bueno, mientras esperamos a que Max se pueda conectar nuevamente, vamos a continuar con la ronda de preguntas, para los dos también, como ya es habitual. En la capacitación, ¿es la capacitación un factor clave en aspectos de mejora en procesos de empleabilidad para su sector? Bueno, es algo que ya habíamos también abordado recién. Correcto. Bueno, por nuestra parte, bueno, la historia de la construcción es un poco triste en el sentido de la capacitación antiguamente. Se estilaba, ¿cierto?, que aquella persona que no tenía aptitudes para estudiar o para desarrollar alguna actividad más compleja, como decimos en buen chileno, llegaba a la construcción a tirar pala. Esa era como la visión que había antiguamente. Trabajo sin calificación. Justamente. Hoy en día la verdad es que nuestro trabajador se ha ido especializando de una forma bastante interesante. Está preocupado por cada día más especializarse en lo que hace. El hecho de que en la construcción hoy en día, también por ejemplo, veamos que
el trabajador está empoderado de su autocuidado, de que ya hizo parte de su día a día el uso del elemento de protección personal, de que entiende que tiene que seguir un procedimiento, de que tiene que leer un plano, de que tiene que interpretar muchas veces una instrucción que no viene clara, pero tiene que tomar decisiones, le ha abierto un nuevo mundo respecto a que está pidiendo hoy en día capacitarse. Exacto. Nosotros como gremio estamos haciendo un trabajo bastante desde hace algunos años ya para poder calificar la mano de obra, ¿ah? Para poder reconocer y certificar de alguna forma que el oficio que desarrolla el trabajador de la construcción está respaldado por, primero, bueno, generalmente esto se aprende en terreno, pero que ha sido después reforzado con una capacitación que le ha complementado esta parte de formación académica que no tenía antes. Ustedes tienen una OTIC. Correcto, correcto. Mira, que un organismo técnico. Sí. la Cámara históricamente se ha preocupado mucho de sus trabajadores. Primero teníamos puesto el foco, ¿cierto?, en temas netamente sociales, operativos de salud, acompañamiento a los hijos de trabajadores en educación, pero hoy en día, a través de la OTIC y otras instancias, estamos preocupados de que las empresas capaciten a sus trabajadores y los certifiquen de modo que cuando un trabajador pase, ¿cierto?, de un proyecto de la empresa X al proyecto de la empresa Y, pueda certificar y pueda demostrar que él es un trabajador que está certificado, que cuenta con las competencias y que puede acceder a una remuneración que esté en línea con lo que él está demostrando. Así que, para redondear la idea, la capacitación definitivamente es un factor clave para poder mejorar los procesos. Ahora la pregunta es, ¿la están ocupando la gran mayoría de los trabajadores? Ese es un tema. ¿Hay un acceso habitual a los procesos de capacitación? Yo entiendo que el CENSE es un esfuerzo importante, de repente hay que reconocer eso, pero no siempre es valorizado por los empleadores. Exacto. Los empleadores muchas veces, y pasa con algunos, yo he escuchado a algunos que dicen, no, yo no capacito a mis trabajadores porque en realidad si los capacito se van a ir. Claro. Claro. O no, mira, entrar en proceso de capacitación o en temas de franquicia tributaria implica que me van a revisar todos los papeles y eso no quiero. O sea, claro. Uno escucha eso habitualmente y esos son elementos culturales porque no es así. De hecho, el tema si nosotros entendemos la capacitación como el hecho de volverse capaz, en realidad, etimológicamente, o sea, acción de volverse capaz para un determinado trabajo, implica derechamente ir mejorando en los aspectos en que uno va realizando el trabajo día a día como trabajador. En minería es absolutamente necesario, de hecho la capacitación es permanente, ¿ya? En construcción yo entiendo que también. También pasa en SOFRI, en otros lados, en comercio, en atención al cliente, debiese estar este tema permanentemente, que va más allá de la formación de pregrado o posgrado, sino que es una capacitación va directamente a entregar habilidades para el trabajo actual. ¿Ya? Eso es un poco el tema de capacitación. Y yendo a la pregunta, sí, efectivamente es un factor clave. De hecho, la capacitación puede no solamente mejorar la empleabilidad, sino mejorar aspectos relacionados con la remuneración. Sí. Así que yo creo que hay que ir cambiando elementos culturales en ese sentido. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta del día de hoy. Para los dos, Luis, don Marcos, ¿cómo ve el futuro de su sector, en este caso la construcción, lo que es la industria, respecto a la absorción de mano de obra en los próximos meses y años, considerando el escenario actual que vive nuestro país y el mundo? Bueno, bien, rápidamente yo creo que desde el punto de vista de la minería, la absorción de mano de obra va a ser buena, ¿ya? Si nosotros consideramos o entendemos que podría darse cierto grado de estabilidad jurídico legal en los próximos años, esperemos que la parte política se desenvuelva rápidamente. De repente hay procesos que van no siempre de la mano, que es el tema político con el tema de productividad y desarrollo. Yo creo que si nosotros obviamos un poco eso y seguimos en un status quo actual, hay proyectos que se están desarrollando, como hay varios de SQM, el Tente en el Aire, hay infraestructura de Coyahuasi que es casi tan grande como el QB2,
Por lo tanto, y obviamente el QEO, yo creo que hay varios proyectos que podrían garantizar una absorción de mano de obra importante para la región. Por lo tanto, hay una responsabilidad en todo lo que estamos hablando, capacitación, formación. Sí. Ahora, esto va a estar, sí, ligado a ciertos elementos, reitero, de estabilidad, ¿ya? Y eso, a veces, nosotros hemos recogido muchas inquietudes del sector en relación a eso. Lo que me preocupa un poco es la inversión posterior a eso o durante eso, ¿ya? Obviamente hay un tema, podríamos decir, de inestabilidad política que va a mermar un poco este proceso o podría llegar a mermar este proceso de inversiones. Esperemos que no sea así, pero hace años atrás nosotros veíamos otro proceso de exploración y explotación en materia minera, hay inversiones en materia de plantas pesqueras que todavía están ahí al acecho. Estamos nosotros con los distintos gremios trabajando el tema del plano regulador, que va a ser un elemento fundamental para las inversiones en los próximos años. ¿Ya? Y hoy día no tenemos buenos augurios. Por lo tanto, hay que trabajarlo, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido hemos tenido colaboración de diálogo, por lo menos con los actores, municipalidad, todo, pero hay que trabajarlo, ¿ya? Porque si no, esto efectivamente podría poner en peligro la visión ciudadana y la integración de lo que es los elementos productivos de la empresa con la comunidad. Luis. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Marco. O sea, yo creo que las condiciones están dadas para que por lo menos los próximos 2 años, tengamos una absorción de mano de obra tremendamente grande. O sea, ya nosotros hemos podido visualizar y estamos viviendo escasez inclusive de cierta mano de obra específica por los proyectos que están partiendo. Estuvimos hace algunos días atrás con el subsecretario de Vivienda en Alto Hospicio y nos comentaba que habían partido 7 proyectos habitacionales en 7 semanas aquí en la región, más a eso suma todo lo que Marco acaba de comentar respecto a los proyectos mineros y lo que se viene, claro, hay que estar atento a las señales. O sea, el Estado puede seguir haciendo esfuerzos tremendos por reactivar el país, por iniciar nuevos proyectos, pero el 80% de la economía de este país la movemos los privados. Y en la medida de que no haya señales claras de lo que se nos viene en el futuro, de que se puedan llevar adelante todos los proyectos de manera tranquila, de que no haya incertidumbre respecto a que si mañana vamos a poder abrir o no vamos a poder abrir porque hay una revuelta en la calle, las condiciones, como decía al principio, están para tener 2 o 3 años por delante. Yo me atrevería incluso a decir a pleno empleo, pero esto se puede dar vuelta como pasó el 18 de octubre, como nos afectó con la pandemia de un momento a otro, si no somos responsables y tenemos una visión respecto a cuál es el camino correcto y de que el diálogo nos va a llevar a poder salir todos juntos de esto, tanto a resolver los problemas que fueron visibilizados durante el estallido social, a darle la vuelta al tema de la pandemia, para poder ir todos en un camino común y buscando lo mejor para nuestro país y para las generaciones que vienen después. O sea, Luis, lo que sí, ese pleno empleo va a estar muy ligado a sus sectores. Yo creo que hay que trabajar como región en ciertos sectores que efectivamente y que son tradicionales, que es la venta directa al público, las ferias libres, todos los trabajos por cuenta propia. Eso hay que revisarlo en el sentido de que no tienen una estabilidad laboral y tampoco tienen seguridad social. Yo creo que ahí hay un punto de trabajo de las autoridades y distintos grupos en atacar esos sectores, porque claro, nosotros podemos tener pleno empleo, pero hoy día como el INE determina efectivamente o determina cómo contabiliza estas cifras, muchas veces toma en cuenta trabajos que no son estables, ni tampoco tienen seguridad social. Yo creo que ahí también hay un trabajo pendiente. Nada más quería acotar eso. Sí, lo que pasa es que tenemos que trabajar en paralelo, o sea, no puede ser enfocarse en un solo... Correcto, que volvamos a vivir, ¿cierto?, una nueva explosión de oportunidades laborales en la región, de que todos nos olvidemos de lo que viene después, ¿cierto?, que nos preocupemos en el ahora, y a la vuelta de la esquina, en 2 o 3 años más, otra vez estemos mirándonos todos con encogido de y también la reactivación del mundo turístico gastronómico. Es clave, o sea, comentábamos el otro día
que en la última esta promoción masiva de venta de pasajes que hubo hace unos días atrás, Iquique fue nuevamente escogido por lejos como el destino preferido. Sí. Ojalá pasemos fase 3. Correcto. Entonces, yo creo que y 4, nosotros aquí vivimos en una ciudad que es tremendamente privilegiada. O sea, hay un montón de instancias en las que tenemos mucho por mejorar, en las que estamos tremendamente claros de que estamos muy atrasados. Pero la gente sigue viniendo a vivir a Iquique, la gente sigue viniendo de vacaciones a Iquique, entonces... Y tenemos que aprovechar el cierre de frontera, que no es tan fácil viajar al extranjero. Correcto, nos va a dar una condición. Pero hay que adaptar la medida de seguridad. Sí, por supuesto. Tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos entre todos. Por eso que este diálogo entre los gremios, trabajar juntos, compartir experiencia y pensar en un Iquique, en una ciudad, en una región con visión de futuro. Claro. Tal como comentaba Marco, el tema del plan regulador que todavía está ahí, que nos genera incertidumbre a todos. La municipalidad en estos últimos tiempos se ha mostrado un poco más abierta a escuchar, pero aún estamos esperando respuestas a nuestras observaciones, a nuestras inquietudes. Cuando uno habla de un Iquique moderno, un Iquique de ciudad del futuro, no solamente... hay que decirlo, sino que también después hay que parecerlo y hay que materializarlo. Y la forma de conseguirlo es sentándose a dialogar y escuchando a todas las partes, que tenemos claridad y que somos protagonistas en cada una de nuestras áreas. Correcto. Oye, tenemos ahí el contacto del representante de la Asociación de Usuarios, que es un tema, una parte importante de la mano de obra, yo diría casi un 35% de la mano de obra de nuestra región es comercio. Sí, Max Barrera, buenos días, Max. ¿Ahora sí? ¿Pagó el internet ya? Nuevamente buenos días, espero que no caiga nuevamente la transmisión. Buenos días, Max. Bueno, estábamos conversando respecto... Podríamos hacer una pregunta, digamos, que englobara todo. ¿Cómo Max, cómo has visto la situación en general del área de software y comercio con el post de estallido social y pandemia en cuanto a absorción de mano de obra? ¿Cómo ha sido el comportamiento en general? A ver, evidentemente el haber tenido que cerrar el recinto y el centro comercial por tantos meses ha implicado una caída importante en la operación comercial de Zona Franca, y eso pudo haber significado eliminar una cantidad importante de puestos de trabajo. Sin embargo, y yo no voy a hacer mención en este análisis por el momento al tema del estallido social, voy a hablar nada más que del tema de la pandemia. La pandemia nos abrió una oportunidad adelantándonos un hecho que era cierto y que todos pensaban que llegaría en 4 o 5 años, que era la venta o el comercio electrónico. Y esto nos ha obligado a nosotros a anticipar y a generar condiciones, por el momento muy precarias todavía, para iniciar una actividad comercial vía electrónica, lo cual va a significar evidentemente ampliar nuestros puntos de venta a un punto más, que es el electrónico. Pero también va a implicar tener personal adecuado para atender esta nueva modalidad de comercio. Y eso significa preparar gente, instruir gente en este sentido. Por lo tanto, la pandemia, como pandemia, creo que para nosotros va a significar una oportunidad, y una oportunidad de 2 puntos de vista. 1, de mejorar nuestro sistema de comercio, y 2, de mejorar la calidad o la especificidad de cada uno de los trabajadores de Zona Franca, apuntando efectivamente a un sistema más llevado a la electrónica, a Internet, al comercio internacional, que a los sistemas manuales que tenemos hoy día y de persona a persona. Eso dice relación con el tema de la pandemia, donde yo veo una oportunidad. Lo que a mí me preocupa es otra cosa. A mí me preocupa el tema del estallido social y cómo esto se va a proyectar. Porque el estallido social no ayuda a construir nada, solo destruye, está destruyendo a los más débiles, a las empresas más pequeñas, a las empresas, a las actividades económicas más febles, la está comenzando a destruir, donde no hay una respuesta de nadie a cómo terminar con este tema. Y por otra parte, está paralizando la actividad en cadena hacia las empresas mayores. Y por lo tanto, esto sí podría significar
una contracción de la economía que va a traer aparejada una contracción importante en el empleo. En esto hay que tener súper claro de que un estallido de esta naturaleza, que está desbocado, descontrolado, ya evidentemente desincentiva a realizar... Se cayó. Otra vez se quedó Realizar las pegado. inversiones. Sí. Estamos claros, o desarrollo. Muy importante lo que dice Max, porque, y en línea con lo que tú comentabas recién, los más afectados son los pequeños negocios, los que venden directo al público, el comerciante, ¿cierto? Los que están ahí en Vivar, en la Sofri, el mall, todos ellos, lamentablemente... los de la zona cero. Justamente, peor aún. Claro. Hay locales emblemáticos y bancos que tuvieron que mover sus sucursales. Esa situación de estar todo enrejado y todo lleno de cosas. Ahí está Max. Ahí está Max nuevamente. ¿Cómo ves, Max, el futuro respecto a la absorción laboral en tu sector, en el sector de Sofri y comercio en general? Escucho pésimo, si pudieran subir un poquito el volumen, pero yo estoy con mi equipo con el máximo de volumen. ¿Cómo ves la absorción de mano de obra en el sector, que tú estás hoy día presidiendo como gremio? Lo que dije, yo lo veo positivo porque la pandemia, el estar tanto tiempo cerrado, nos ha obligado a mirar formas diferentes de hacer comercio. Cuando esto se normalice vamos a tener, además de los galpones, de los módulos, vamos a tener una nueva forma, una nueva vitrina comercial que va a ser todo el sistema de Internet, todo el sistema de comercio electrónico. Por lo tanto, vamos a requerir tener más personal, pero también más calificado, con una calificación superior. Ya no es un simple tomador de pedido, va a tener que manejar aparatos, programas y aparatos electrónicos que permitan llegar con el producto en definitiva al consumidor. Y esto crea una cadena logística necesaria, ¿no? ¿Perdón? Esto necesariamente va a también crear una cadena logística para pero por supuesto, robustece, la hace más robusta la cadena y ingresa a nuevos agentes a la cadena de distribución. Por ejemplo, el modelo de delivery que tiene hoy día los módulos de Zona Franca ha generado una nueva cadena logística con chiquillos en bicicleta, en moto, que antes no lo existía y no era necesario. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista soy... Ahí quedó, de nuevo. Optimista, dijo, optimista. Bueno, pero él también tocaba un tema bastante importante que nosotros también lo conversábamos, que era el tema de la capacitación. Y de hecho la siguiente pregunta también tiene relación a esto, porque dice, ¿es la calidad y oferta de la educación local un aspecto importante en el futuro técnico profesional de los trabajadores de Tarapacá? De todas maneras, yo creo y creo que tenemos que empezar también a incentivar el cambiar un poco el foco, porque lo que dice, digamos, la tradición es que la mirada está puesta en la universidad, ¿cierto? Un título profesional y ojalá, y ahí tú tienes tu futuro asegurado. Ese es un poco lo que nos transmitieron a nuestra generación. Decían, saca tu cartón. Correcto, con cartón en mano conversamos. Entonces, hoy en día hemos ido viendo que el mundo está evolucionando y que los trabajos técnicos, y como decían delante, la certificación de los oficios cada vez toma mayor fuerza. Entonces, en la medida que tengamos de parte de las casas de estudio o las diferentes entidades de capacitación una mirada de futuro y una oferta de capacitación en las áreas que realmente van a requerir llenar puestos de trabajo en el futuro, es clave. O sea, el otro día estábamos discutiendo en la Cámara respecto a cursos de capacitación que podíamos levantar, justamente incentivando la inserción laboral de las mujeres. Y de la OTIC nos hacen el comentario y nos dicen, ¿saben qué? Hemos estado dándole vuelta y creemos que hay un importante interés en capacitar a las mujeres en el mundo del trazado. El trazador es la persona que va dando las líneas, los plomos, ¿cierto? Para que una edificación quede bien emplazada, bien alineada y vertical. Bueno, y nosotros los constructores pensamos un rato y le encontramos toda la razón. O sea, es un área en la que no se nos había ocurrido efectivamente
realizar capacitaciones. Siempre uno piensa cerámica, ¿cierto? Carpintería, pero y creemos que vamos a tener un tremendo éxito. Entonces, vuelvo a insistir, en la medida que seamos capaces de entregar una oferta en capacitación que vaya en línea con lo que el mundo, este nuevo mundo, lo mismo que decía Max recién, o sea, a ver, el comercio electrónico, claro. Entonces capacitemos a la gente en cómo interactuar con un cliente, ¿cierto?, para no perderlo. Recordemos que, bueno, y acá voy a opinar como iquiqueño, que en Sofri, hace 30 años atrás, cuando tú ibas a comprar, la sensación con la que te quedabas como cliente era que, como no tenías alternativa, tú ibas a Sofri y te atendían como casi muchas veces haciéndote un favor cuando ibas a la compra, ¿cierto? Hoy en día, Sofri ha tenido un vuelco en ese sentido, ha logrado identificar que la atención al cliente es clave y están a la altura de cualquier mall del país en la que hay una preocupación por el cliente, por fidelizar. Eso se lo dio mucho a la competencia, por Correcto. el hecho de tener la competencia ellos tuvieron que mejorar ciertos aspectos de la venta. Pero está a la vista, o sea, si tú recuerdas la zona franca, como decía, de hace 30, 20 años atrás, a lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que con una visión de futuro, con buenas instalaciones, aire acondicionado, uno como cliente ya no solo va a la Sofri a buscar la novedad o solucionar un regalo o un problema, sino que justamente, o sea, es un lugar muy agradable para ir a pasar un momento y aprovechar de comprar algo. Entonces, eso habla bien. Eso habla bien de la capacidad de evolucionar que ha tenido Sofri. Y ahora, mira, qué interesante esta nueva oportunidad que van a tener con el comercio electrónico, que creo que abre varias alternativas y varias posibilidades de empleabilidad y logística y bodegaje. Una cadena logística y de bodegaje que es algo que en el fondo a lo que no se está acostumbrado. ¿En el ámbito industrial? Respecto del ámbito, o sea, yo no me voy a meter en aspectos educacionales, o sea, de conformación de forma de establecer los centros de educación. Yo diría que hoy día se enseña muchas cosas que no necesariamente le sirven a la gente. O sea, tenemos carreras de ingeniería o de derecho o de cualquier otra índole que realmente no necesitan ser 5 o 6 años. O sea, si yo quiero aprender una materia específica, yo lo que haría es concentrarme, efectivamente, ya lo hemos conversado en el tema de la educación técnico profesional. Hay cosas que no necesariamente las va a hacer un ingeniero, un doctor o un magíster, las van a hacer gente que sabe hacer específicamente el trabajo que se le requiere. Correcto. Y para eso no necesitas grandes gastos. Obviamente sabemos que la educación muchas veces requiere de un soporte, podríamos decir, desde el punto de vista, o sea, hay universidades que requieren hacer carreras largas porque obviamente necesitan financiarse. Estamos hablando de financiamiento, derechamente, sin entrar a valorizar esto. Obviamente hay carreras que necesitan un poquito más carrera extensa, pero universalmente, no estamos hablando o sea, mundialmente, las carreras han tendido a acortarse y a rápidamente transformar al trabajador en un posible empleado, o un posible trabajador, o un posible emprendedor también. O no hablemos solamente de la capacitación para ser funcionario, sino para ser emprendedor en ciertos aspectos. Entonces, hoy día nosotros tenemos a los grandes millonarios como Zuckerberg o el mismo Bill Gates que abandonan la universidad porque aprenden lo que necesitan y tienen el relacionamiento que necesitan y se ponen a hacer lo que necesitan, se enfocan. No estoy diciendo que la gente abandone la universidad ni la capacitación, sino que hay que focalizar la capacitación en temas específicos. Y ese es un trabajo también que hay que hacer con los centros de estudio y la academia. No sé cómo vamos con el tiempo, ¿estamos bien? ¿Sí? Vamos a volver, porque volvió nuevamente Max. Vamos a ver cómo está la conexión nuevamente con él, Max. Va a tener que cambiar internet, ¿no, Max, usted? Está medio malo el sistema, parece. Un poco accidentado la conexión. Súper inestable. Sí. Efectivamente, que no sé por qué. Hoy día amaneció inestable. Debe ser por el tiempo. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Es la calidad y oferta, ya la hice. ¿Cómo visualiza la competencia de mano de obra respecto de otras regiones y Tarapacá? Vamos a darle el pase a Max para que dé su opinión con respecto a esta pregunta.
Repite No esa le, no le pregunta. entiendo la pregunta de la competencia de la mano de obra. Si se está refiriendo a la cantidad, a la calidad o a las necesidades. Estamos hablando de la cantidad, porque sabemos que Tarapacá también tiene mucho trabajador o mucha... Sí, lo que pasa es que, Max, es que muchas veces hemos recogido en el ambiente de que hay trabajadores y hay grupos de trabajadores que se sienten amenazados un poco por el trabajo externo. Exacto. ¿Me entiendes? Por el trabajo de otras regiones. Que hoy día, obviamente, con el tema de la pandemia, el traslado se hizo más difícil, pero en algún momento esto va a pasar y van a llegar trabajadores acá. Y Iquique se ha caracterizado por ser una región que te ofrece posibilidades de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede con eso? A ver, es que hay que irse a la causa de eso. La causa está en que se trae mano de obra desde otros sectores, de otros lugares, es por un tema de capacitación, de calidad, de mayor eficiencia, mayor productividad. Si nuestros trabajadores, los trabajadores locales, tuvieran un buen nivel de productividad, un buen nivel de calificación, de capacitación, evidentemente sería muy difícil que alguien trajera mano de obra desde otras partes. Por lo tanto, esto hay que atacarlo desde la perspectiva de la capacitación, de la preparación y además una capacitación no solamente técnica. ¿Está ofrecida acá a nivel regional, Max? ¿Existe la oferta de eso? Otra vez. Lo maté con la pregunta. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Volvemos al tema de la capacitación, sí, volvemos al tema pero de esto de la llegada de trabajadores desde afuera, porque nosotros también le hemos dado bastante vuelta. Sobre todo llegan asociados a los proyectos mineros, ¿verdad? De ampliación o construcción de nuevas instalaciones. Entonces, el trabajador que se desempeña en esa área es tremendamente específico, es un tipo que ya viene con un recorrido, una experiencia, hay un trabajo, una inversión en él, y es un trabajador que está acostumbrado a moverse de proyecto en proyecto. Es un llamado trabajador faenero. Sí. Claro. Entonces... lo mismo pasa con gerentes y con administradores de contratos. Que ha estado siempre disponible y dispuesto para moverse donde está el trabajo, teniendo a su familia instalada muchas veces en un punto fijo. Exacto. Creo que nosotros aquí, por nuestra idiosincrasia, igual tarapaqueña, estamos acostumbrados a tener todo a la mano. El trabajo ahí, recordemos que cuando recién empezó a crecer Altos Pisos como comuna, había mucha gente a la que se le hacía un problema vivir en Iquique y trabajar en Altos Pisos o viceversa. Entonces, el pensar que para que el trabajador de esta región esté preparado para estar a la altura de lo que requieren estos nuevos proyectos, tiene que tener esos años de experiencia, no solamente la capacitación en distintas realidades y en distintos tipos de proyectos. Entonces, están los trabajadores de nuestra región también dispuestos a... Construimos la ampliación, participamos en QB2, nos fuimos al proyecto de Coyahuasi, pero terminó ya la época en Tarapacá y ahora los proyectos vienen en la cuarta región, por decir algo. ¿Nos vamos a trasladar por turno a trabajar a la cuarta región o vamos a quedarnos aquí esperando que venga la próxima oleada de ampliaciones mineras en 10 años más, en las cuales probablemente la tecnología es otra, la experiencia es distinta? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas que vienen a construir este tipo de proyectos? Privilegian ocupar la mano de obra que se traslada con ellos de lugar en lugar. Yo creo que ahí hay un punto que explica también de buena forma por qué se prefiere trasladar trabajadores desde otra área y no contratar a la gente que está aquí en la región. ¿Don Marco? Perfecto. Ahí está Max. Que mi observación al respecto es que aquí hay un tema con la capacitación. Lamentablemente, la estructura de los sistemas de capacitación son exclusivamente técnicos y no son intelectuales. ¿A qué me refiero? Que no hay cambios conductuales o no funciona la capacitación o no se hace capacitación en términos de generar cambios conductuales en el trabajador. Y mientras eso no ocurra, y el trabajador no tome conciencia efectivamente de las cosas, como la que se acaba de decir, de que uno tiene que seguir los trabajos, así como las empresas, las constructoras, siguen los lugares donde se requiere construir,
y la industria sigue los lugares donde hay consumo, los trabajadores deben seguir también y deben tener la preparación mental, cultural, que hoy día no se la da ni capacitación, porque dicho sea de paso, definitivamente. ahora no hay una visión central. Definitivamente tenemos Perfecto. problemas con la conexión Sí. con Max. Bueno, forma parte de la... Había unas preguntas por ahí que estaban haciendo también, vi que habían algunas preguntas que se habían desarrollado. El Vamos equipo. a ver si nos pueden mostrar las preguntas que se pudieron, que estaban planteadas ahí en el chat de la plataforma en la cual estamos transmitiendo esta... Bueno, eso la puedes contestar tú. ¿Cómo se puede postular a la feria laboral? Sí, bueno, buena pregunta también, como bien decía, estamos a través de esta plataforma, a www.iconecta.cl, donde estamos haciendo la transmisión de esta parte de lo que es la Feria Laboral Yo Contrato Local 2020, la parte de los seminarios, de los talleres, pero también está la otra parte que tiene relación con lo que es la Feria Laboral, donde la gente puede ingresar, de hecho en la página... en el sector superior de la página hay un banner donde uno puede hacer clic y puede ingresar a lo que son las ofertas laborales que están disponibles durante el día de hoy y mañana, para que la gente pueda ingresar y buscar, obviamente aquellas que están sin empleo puedan también postular a esto. Importante señalar que la oferta laboral que nosotros hemos conseguido en estos días con varias empresas, a pesar de los tiempos hemos conseguido una buena cantidad, estamos 300, 400 puestos de trabajo. El tema también es que hay muchas empresas que están ahora recién enterándose y van a ir paulatinamente entregando, y seguramente también vamos a hacer el nexo ahí con los currículum y los antecedentes que vayamos recibiendo. Exacto, así que también queremos Dice, invitar a la gente... ¿Qué me dice? Hay una pregunta ahí de Vladimir. Dice, ¿qué me dice de Sofri? En sentido de que es como comprar con IVA. ¿De qué es comprar con seguramente. IVA? Bueno, porque eso no es una pregunta laboral, es que hay muchas veces que el tema de las competencias por volumen y todas esas cosas. Claro, lamentablemente no tenemos a Max no está. para que pueda responder. ¿Qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo para el empleo a recién titulados? Esa es súper buena pregunta. Evitando el pituto, ¿ya? Claro. El pituto. Hay una gran canción esa antigua de eso. Bueno, el tema de las personas que están haciendo sus primeras armas o sus primeros conocimientos en materia de empleo, es difícil cuando te piden experiencia. Uno ve en el diario cuando uno dice, se necesita, a veces sin mucha calificación, un bodeguero, a lo menos pero con 5 años de experiencia. Exacto. Entonces, ese es un tema, la verdad. Yo creo que hay un tema, porque hemos hablado solamente de la responsabilidad de los empleados, de los trabajadores, pero también hay la responsabilidad del empleador en dar oportunidades. Exacto. El Estado en algunas oportunidades hemos visto que da subsidio al empleo joven y otro tipo de situaciones en este sentido. Yo creo que esto pasa netamente por un cambio cultural. De hecho, en esta feria nosotros estamos haciendo una intermediación para prácticas laborales. También, sí. Todas aquellas personas que necesiten hacer sus prácticas laborales también tienen que dejar sus antecedentes en la página web iConecta. No sé ¿qué pasa en la construcción respecto a las personas que quieren trabajar sin pituto? Yo estoy de acuerdo contigo respecto a que los empleadores tenemos que invertir, o sea, tenemos que tener visión de futuro, o sea, dar oportunidades. Todos en algún momento nos vimos enfrentados al mundo laboral sin tener experiencia, sin tener estos años de servicio, y hubo alguien en su momento que nos dio la oportunidad y creyó en nosotros para que pudiéramos desarrollar lo que habíamos aprendido. Entonces creo que tenemos que ser lo suficientemente generosos, ¿cierto?, quienes generamos empleo, en darle la oportunidad a los jóvenes de demostrar que son capaces, y los jóvenes también tienen que dar muestra. Nadie está pidiendo que tengamos solamente profesionales de élite y con las mejores calificaciones, sino que estén disponibles y dispuestos a aprender y que tengan claro que la formación que le entrega su casa de estudio, sea cual sea y en el nivel que sea, es una base
para poder desenvolverse en un futuro mundo laboral. El resto se aprende... Luis, también mucho se ha criticado respecto de la continuidad laboral de ciertas generaciones. Siempre se criticó mucho a los millennials que trabajaban 2 años o 1 año y se iban a viajar por el mundo, no sé, por decir alguna cosa. Pero yo creo que eso no es tan así, ¿eh? Yo creo que va muy ligado a ciertos sectores nomás, pero en realidad, en general, el joven hoy día presenta un compromiso bastante diverso en relación a lo que es el trabajo. Sí, ¿ya? Antiguamente, si tú entrabas a trabajar, era como algo absolutamente importante en tu vida y cuidabas tu trabajo, ¿ya? Y permanecías muchos años también claro, antiguamente era la idea, incluso el código del trabajo se redactaba en esa forma, como que era un solo trabajo que iba a tener prácticamente toda tu vida. Correcto. Hoy día no, hoy día los jóvenes están saltando de un trabajo a otro, buscando distintas formas de expresar su conocimiento y aprender ciertas cosas. Yo creo que eso atenta un poco a veces contra la continuidad de especialización. No sé qué pasa ahí. Sí, uno de los temas que nosotros estamos abordando también como gremio es justamente el fidelizar a las generaciones que vienen detrás de un trabajador de la construcción. El viejo nuestro se siente orgulloso de ser parte del rubro, ¿cierto? De ser carpintero, de ser albañil, qué sé yo. Pero cuando tú ves la generación que viene, se forma o busca tener una educación que vaya en línea, en otro aspecto, para cortar esa cadena. Entonces, es una de las preguntas que nos hemos hecho hoy. ¿Por qué el hijo de carpintero no quiere ser carpintero y el nieto del carpintero no quiere ser carpintero? Entonces, porque efectivamente falta internalizar este concepto de que no todos tenemos que ser ingenieros para ser exitosos en la vida. Entonces, ahí es donde hay un trabajo que hacer. Y lo otro y que también es uno de los temas que hemos levantado este último tiempo como Cámara, es la educación que hay que darle a la gente para que administre de buena forma los recursos que obtiene de su trabajo. O sea, el sueldo de un trabajador de la construcción hoy en día, el sueldo mínimo de un trabajador está muy por sobre el sueldo mínimo legal. Un maestro con buena experiencia y bien un tipo responsable y que sepa llevar adelante bien su trabajo, puede alcanzar una remuneración tremendamente interesante a la altura de un técnico profesional. Entonces, pero ¿dónde está el problema? Cuando tú lo ves al cabo de los años, que sigue viviendo en el mismo lugar que ha vivido siempre, que no tiene aspiraciones, no hay una inversión, y que cuando se jubilan no tienen un respaldo como corresponde. Bueno, sabemos que hay un tema con las AFP que está en estudio, pero más aún el viejo de la construcción, históricamente viejo, como los llamamos nosotros con cariño, ha buscado la fórmula de que le impongan por menos, ¿cierto? Claro, para que esa parte vaya directa a la remuneración. Entonces, nos han pedido los mismos trabajadores que ya se acercan en su mayoría a la jubilación, que se les capacite, se les cuente, se les eduque en cómo administrar, mira lo que están pidiendo, cómo administrar de buena forma su salario y cómo prepararse en la vida laboral para el momento del retiro. Ojo que hoy día los 60, 65 no son los mismos 60, 65 años atrás. Hoy día una persona de 65, 70, incluso más, está absolutamente vigente para efectos laborales, sobre todo en algunos tipos de trabajos que no requieren una capacidad física. Hay una pregunta, dice, de Provapor, de gerencia Claudio Moreno, dice, ¿cómo acceder a apoyo de certificaciones o calificaciones para optar a mejores oportunidades laborales? Bueno, hay varios instrumentos, ahí está Sense, ahí está Chile Valora, que ese certifica capacidades, certifica oficio, básicamente. Pero la certificación, aparte de lo que es la certificación del punto de vista académica, hay certificaciones que se pueden hacer hoy día. Fíjate lo que te digo, hay una certificación. Certificar significa que yo de alguna forma acredito que sé hacer lo que digo que hago, ¿ya? Es como una especie de podríamos decir, de valorización ante las sociedades. Hoy día hay instrumentos que te entrega el CENSE de capacitación gratuita, hay mucho en la web de capacitación gratuita.
La plataforma más grande hoy día de capacitación es YouTube, ¿sabes tú? En el mundo. Entonces, si yo quiero aprender a cambiar una llave o a cambiar un foco o a ver temas de gaffiter eléctrico, la capacitación está ahí. Está. Ahora, ¿cómo la certifico? Hay instrumentos a través de Chiro Valor, Ascense, no sé si usted conoce otros más. Sí, efectivamente. La Cámara, como decías tú, a través de la OTIC y otras instancias, estamos en búsqueda de eso. Yo creo que ahí está la clave. Ahí es donde hay que poner la mirada. El otro día destacábamos a una mujer aquí de la zona, que fue destacada entre las 100 mujeres líderes del país, que justamente hace varios años atrás se certificó en un curso que hizo la Cámara de Electricidad. Hizo la práctica en su casa en ese tiempo. Ella lo decía con orgullo. Probó, cambió enchufe, cambió interruptores, alguien le dio la oportunidad, se abrió paso en un mundo que era de hombres, y hoy en día se desempeña como maestra electricista. Es buscada por las empresas por ser una tremenda profesional, pero estuvo la voluntad de ella de superarse, claro, y de ir más allá. Yo creo que ahí hay un factor que es muy importante. Hay mucho de las capacidades de superación propia, o sea, de no quedarse estancado, de tratar de... Hay un impulso, claro, propio que hay que tratar de sacar, sobre todo los jóvenes. Todo depende de uno, en definitiva. Hay una pregunta del Colegio de Crono Técnico, y ahí dice, quiero destacar el Colegio Crono. Nosotros pertenecemos como asociación industrial a varios comités que son académicos, consejo académico, que eso es súper importante, tratar de aportar las empresas, y hemos invitado a las empresas de la asociación a que formen parte de estos consejos académicos, de manera que le entreguen de primera mano a los colegios técnicos profesionales qué es lo que necesitan como empresa. Exacto. Eso es fundamental. Yo creo que eso nosotros, y no solamente como nosotros como asociación, sino tienen que ser las empresas que forman parte de la asociación. Sí, era la pregunta anterior. Soy titulado y me rechazan bastante por falta ahí la... Imagino que era... Debe ser de experiencia, claro, seguramente. De experiencia. Claro. Es importante profesionalizar los oficios, para eso están las capacitaciones y certificaciones. Exactamente. Es lo mismo que hemos estado conversando, exactamente. ¿Ya? Bueno, y no solamente basta con certificar. Yo creo que ahí también los centros de capacitación tienen que ser bastante responsables respecto a las expectativas. Exacto. A la expectativa y al trabajo que hacen como para preparar psicológicamente a los jóvenes que están certificando, para hacerles entender que después que ellos están entregando una herramienta, y como decían delante, que el resto se aprende haciendo. Exacto. Y lo otro, que no solamente, y sobre esto para los jóvenes en general, no solamente tengo que optar a ser funcionario, a ser un dependiente. Uno puede crear sus propias fuentes de trabajo. Hoy está en el momento, más que nunca en el mundo. O sea, si tú tienes un computador y tienes señal, puedes emprender un trabajo. Oye, es que yo soy humanista. No, siempre hay posibilidades de ofrecer algún tipo o crear un nuevo tipo de servicio o producto o intermediación. Por eso digo que la mayor fuente de capacitación hoy día es la red. Hay que buscar. Hay que ser inquieto, hay que bajarse un poco el Facebook y el Instagram. Sí, correcto. Mi hijo me reta en Facebook, ya no se ocupa, papá, me dice. Hay muchas oportunidades dando vuelta por ahí, hay que ser capaces de visualizarlas, tomarlas y atreverse. Exacto. Y atreverse. ¿Y es fácil en nuestro país emprender? Nuestro país, yo diría que más que en otros lados. ¿Sí? Sí, es más fácil que emprender en otros lados. Lo que sí es... hay que acomodarse a ciertos sistemas tributarios y cosas así, que muchas veces es engorroso, complejo. Correcto. Y la gente lo evita, pero es necesario. Yo creo que de hecho también falta mucha capacitación en ese aspecto, en el tema tributario, porque mucha gente tiene problemas. Iniciación de actividades, la sociedad. Exacto. Hace un tiempo se están creando iniciativas para, por ejemplo, Empresa en un Día, que yo creo que son bastante buenas en ese sentido. Cada día hay más iniciativas al respecto, hay más información, hay más canales. O sea, con esta misma inquietud y esta misma permanente búsqueda que tienen los jóvenes, ¿cierto?, en la web, en las redes sociales, de establecer relaciones, de buscar entretención, también tiene que existir ese ímpetu por aprender, por instruirse, por buscar
oportunidades. Hay una pregunta re interesante, me dice, ¿hay empresas recibiendo currículum vitae donde estamos hoy día en el SOFRI? No, la verdad que... No, es solamente por internet, todo es vía Eso es online. precisamente por el tema de la pandemia. Exactamente. Y por el tema de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Todo es a través de la red. Exacto. A mí me contaba hace poco un director de la SECH, que nos acompañó hace poco, que dentro de los próximos años, más temprano que tarde, el Internet va a ser un derecho humano, como el agua, como un derecho básico. ¿Ah? Porque el que no tenga Internet va a tener una desventaja respecto a otras personas. Bueno, y de hecho, durante todo este tiempo de pandemia, la mayoría de las empresas han trabajado y han seguido funcionando a través de Internet. O sea, se ha hecho esencial. El teletrabajo tiene varias cosas buenas, hay cosas que hay que adaptarse, que no son tan buenas, pero es un tema que llegó para quedarse. Sí, de todas maneras. Absolutamente. De todas maneras. Exacto. Bueno, estamos llegando ya al final de lo que es este panel de conversación que hemos realizado el día de hoy en esta primera jornada de la Feria Laboral Yo Contrato Local. Queremos agradecerte, Luis, el que hayas estado junto a nosotros el día de hoy junto a nosotros, y también agradecer a Max que trató de estar junto a nosotros vía online, pero lamentablemente tenía mala conexión. Así le vamos a recomendar una señal, una banda ancha especial. Fibra óptica para fundamental. Max, pero igual le agradecemos a Max porque igual estuvo ahí tratando de conectarse, se dio el tiempo para poder tratar de estar junto a nosotros. Lamentablemente no lo acompañó la tecnología, no lo acompañó Internet, pero igual le agradecemos. Son cosas que pasan, Son cosas que pasan. Suele pasar, así que le agradecemos también a él, a Luis, muchas gracias. Bueno. Don Marcos, muchas gracias también. Así que nosotros vamos a continuar con lo que es nuestro programa del día de hoy, porque vamos a realizar lo que es el lanzamiento o la presentación del estudio clínico CUPRIC, la primera investigación del programa Cobre más Salud de TEC en Chile. ¿Ya? Así que vamos a tomar el contacto con ellos, vamos a esperar unos minutos porque todavía no está listo lo que es su presentación, así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a volver con lo que es la transmisión de lo que es la presentación de este estudio clínico de TEC Chile.